Hola, me da mucho gusto volvernos a encontrar este día lunes alrededor de un pasaje que hoy vamos a leer, un pasaje que tiene dos eventos entrelazados, por lo que veremos este lunes una parte y el próximo lunes otra parte. La porción que hoy leeremos está siempre en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 del versículo 21 al versículo 43. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a ver los detalles y meditar un poco alrededor de lo que aquí sucede. Dice la palabra del Señor de esta manera. Capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Queridos hermanos, este pasaje, junto con los dos anteriores, de los lunes anteriores,
completa una serie de historias en las que el Señor Jesucristo se enfrentó a 4 elementos adversos para el hombre y contra los cuales se encuentra impotente. Uno es las fuerzas hostiles de la naturaleza. Recordarán que cuando él iba para Gadara, la nave sucumbía por una tormenta. Los discípulos y los acompañantes tuvieron que despertar a Jesús, y él enmudece y calla la tempestad y vuelve la calma. Luego, al llegar a Gadara, se encuentran con un endemoniado y vemos allí los poderes espirituales de maldad. Posteriormente se regresa y vemos aquí en este pasaje que hemos leído las enfermedades incurables y la misma muerte. En todos los casos, el Señor muestra su poder divino, venciendo sin ninguna dificultad aquellas cosas que para el hombre resultan imposibles. Al hacerlo, su propósito es mostrarnos anticipadamente algunas de las características de su reino, en el que los límites impuestos por la caída son superados por la obra de Cristo. Por ejemplo, en este pasaje vemos el dolor y la muerte, que son superados por su poder al resucitar. Otra de las características principales de este pasaje es que el poder restaurador del Señor llega hasta nosotros a través de la fe. Así fue en el caso de la mujer con flujo de sangre, como en el caso de Jairo, que vieron su fe recompensada con la resurrección de su hija. Por lo que veremos, su fe fue probada y tuvo que vencer algunos obstáculos. Vamos pues al contexto del texto. Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos que le rogaron que se fuera de sus contornos. Recordarán. Pero ahora, al regresar al otro lado, a la otra orilla del lago, probablemente nuevamente en Capernaum, nomás iba llegando, salió a su encuentro un hombre llamado Jairo. Y el evangelista Marcos lo menciona varias veces y dice principal de la sinagoga. Y le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. Interesante que lo acompañara a su casa. Vea usted qué contraste. Mientras aquellos le rechazaron, otros le piden venir a su casa. Esto lo vemos hoy en día, donde personas, incluso pueblos enteros, manifiestan posturas completamente opuestas ante Jesús. El evangelista Lucas lo menciona con énfasis cuando dice: cuando volvió Jesús, lo recibieron con gozo, porque todos le esperaban. Lucas capítulo 8, versículo 40. ¿Cuáles eran sus expectativas? Tal vez eran llevados por su curiosidad por presentar alguno de los milagros de Jesús. No lo sabemos con certeza. Pero en ambos casos nos narran la misma historia, con estilos distintos. Veremos que aquí uno de los que esperaban ansiosamente el retorno del Señor era Jairo. La razón era que su hija moribunda estaba ya casi agonizando, estaba agonizando, y ellos no podían hacer nada. Así que nomás llega Jesús, él viene a su encuentro y le pide desesperadamente que vaya a su casa. Sin lugar a dudas, un acto de fe.
Pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar diferentes obstáculos, y algunos de ellos muy difíciles. Marcos nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y como ya hemos considerado en pasajes anteriores, a este momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Y a estas alturas los fariseos estaban claramente en contra de Jesús. Y ahora Jairo, uno de los principales quizás de esa misma sinagoga en Capernaum, acude a Jesús para que sanara a su hija enferma. ¿Qué tanto costará imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedirle ayuda a Jesús? Siempre, hermanos, siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros. A algunos nos cuesta. Pero en este caso aún era más doloroso, porque Jairo no era cualquiera, era uno de los gobernantes judíos. Y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado. Recordarán que había expulsado un demonio ahí en la sinagoga. Qué difícil tuvo que ser para él superar el qué dirán de sus correligionarios judíos. Y tal vez si él mismo había participado en el rechazo de Jesús, tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado, hermanos. Pero la auténtica fe siempre se encuentra con estos obstáculos. Y para que pueda obtener su recompensa tendrán que ser superados. Por otra parte, qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. Al mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado, rechazado o menospreciado, y pasar por encima del qué dirán de la gente cuando nos vemos o cuando nos ven acercarnos a Jesús. Así que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llega a los pies de Jesús y le pide por su hija moribunda. Los que somos padres sabemos lo que se siente cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros pequeños enfermos o amenazados de muerte. Así que, postrado a los pies de Jesús con una intensa ansiedad y necesidad, y me imagino un tierno afecto, ¿verdad?, que sentía por su hijita que estaba agonizando. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús. Pero pregunta, ¿por qué entonces el Señor no hizo como en el caso del centurión, que con una palabra bastó para sanarlo, evitando el sufrimiento del padre y de la madre y la muerte misma de la niña? Pues seguramente Jesús quería enseñar a Jairo y también a todos nosotros, hermanos, un principio fundamental. Y es que allí donde hay fe, en su soberanía, el Señor la probará para que nuestra fe crezca, para que aumente, para que vivamos de una manera distinta. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma, pero el Señor quería llevarlo a otro nivel, que llegara a comprender que también tenía poder para resucitar muertos. Pero para poder llegar a aprender esto, no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera. Lo que sin duda convirtió aquellos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús, camino a casa, en una angustia interminable e imaginable, hermanos. Algo similar ocurrió en el caso de Lázaro, usted recuerda, con sus dos hermanas. Juan lo narra en el capítulo 11. Cuando llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, aún se quedó 2 días más en donde él estaba antes de ir
Este retraso tuvo como finalidad enseñar a Marta y a María que Jesús no solo tenía poder para sanar a su hermano enfermo, sino que Él mismo era la resurrección y la vida. Querido hermano, querida hermana, yo no sé cómo se encuentra usted este día, pero al inicio de esta semana, con este pasaje en mente, quedamos animados para vivir nuestra fe, para hacer realidad en nuestra vida muchas cosas, para saber esperar, para confiar en el Señor, para dejar que Él actúe en su soberanía. Él quiere actuar en mi vida y también en la suya, querido hermano. Vamos a dejar por hoy hasta aquí este estudio. Continuaremos el próximo lunes. Pero yo me quedo animado a seguir confiando en el Señor. Tengo fe, tendré fe, quizás del tamaño de un grano de mostaza, o menos quizás. Pero Dios me quiere llevar a otro nivel, a confiar y a esperar en Él. Que el Señor le bendiga. Nos escuchamos el próximo lunes.